Buenas tardes, bienvenidos al encuentro digital del Banco Sabadell dedicado a las finanzas fáciles para la economía doméstica. Abrimos hoy un nuevo espacio enfocado a las hipotecas y para ello hoy contamos con Manel Vallés, director comercial territorial este de Banco Sabadell. Manel, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Tony, muchas gracias. Un placer. Manel, vamos a hablar de hipotecas y mi primera pregunta es ¿por qué es tan importante estar bien informado al formalizar una hipoteca? Es importante, Tony, porque la formalización de una hipoteca no solo condiciona la relación financiera que el cliente va a tener con su entidad, sino que también es un momento clave a nivel personal, a nivel familiar, puesto que es el momento de elegir cuál va a ser, en muchos casos, el hogar donde va a convivir la familia. Por lo tanto, es un momento único. Hay personas que a lo largo de su vida formalizarán una hipoteca o ninguna. También hay personas que pueden tener una segunda residencia, formalizarán 2 hipotecas, pero es un momento tan único, tan especial, que por eso es clave estar bien informado, estar bien asesorado, para que no haya nada que empañe ese momento que con tanta ilusión se lleva a cabo, ¿no? La formalización de una hipoteca implica la compra de una vivienda y es un momento muy bonito para cualquier familia y por lo tanto por eso es importante estar bien asesorado para que nada lo empañe. Una decisión además que nos va a influir durante un tiempo considerable, ¿no? Sí, exacto. La vida media de las hipotecas puede estar en torno a 20, 25 años y durante estos años el cliente no solo va a tener necesidades de financiación, sino que tendrá necesidades de ahorro, de servicios y por eso es muy importante que esté cómodo con la entidad que elija formalizar esa hipoteca, porque a lo largo de toda esta vida cualquier necesidad que tenga será mucho más fácil que se la pueda resolver una entidad que lo conozca, en la que tenga la operativa. Y de hecho es evidente cuando un cliente está cómodo suele acabar teniendo una operativa mucho más natural. De hecho nosotros tenemos un caso de éxito que es que muchas inmobiliarias, muchos APIs nos prescriben hipotecas, no clientes que cuando van a informarse sobre la compra de su vivienda se dejan asesorar y la inmobiliaria, un tercero que no tiene nada que ver con el banco, acaba trayéndonos a nosotros al cliente y aquí en la Comunidad Valenciana prácticamente el 50% de las hipotecas que hemos hecho este año vienen prescritas por estos clientes. Para nosotros es una satisfacción porque una inmobiliaria, un profesional esté satisfecho con nosotros y además sus clientes acaben satisfechos y nos traiga a otros clientes, pues para nosotros es una señal de que el cliente que formaliza la hipoteca con nosotros, a lo largo del resto de su vida acaba estando cómodo, acaba estando satisfecho. Y centrando el tiro, Manel, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de formalizar una hipoteca? Lo primero que hemos de tener en cuenta, y si me permites voy un paso previo, es qué vivienda elijo. ¿Qué importe estoy dispuesto a destinar a la compra de esa vivienda? Porque hemos de tener en cuenta que a la hora de formalizar una hipoteca, además de estar la compraventa, habrá unos gastos que tienen que ver con impuestos, con registros, gestoría, tasaciones. Todos estos gastos hacen que se incremente el importe que necesitaré destinar. Así que cuando se tome la decisión de la hipoteca, lo primero que tengo que pensar es qué parte de mis ahorros es el que voy a destinar a esa compra. En términos generales, cualquier entidad financiará en torno al 80% del importe que nosotros necesitemos. Lo que se hará es que se recurrirá a un tercero, una sociedad de tasación, que le dé un valor a ese inmueble y la entidad financiera estará dispuesta a financiar, como decía, en torno al 80%. Por lo tanto, el cliente va a hacer frente al otro 20% más esos gastos iniciales que pueda tener, que no solo sean los de compraventa, puede haber gastos de reformas, de compra de mobiliario, cualquier otro gasto que pueda llevarse a cabo a la hora de comprar una vivienda. Haces referencia al importe a solicitar, pero también imagino que influye también los ingresos que presente el solicitante, ¿no? Exacto, y aquí lo más fácil sería decir que lo importante es que la cuota que el cliente pague sea aquella cuota con la que vaya a sentirse cómodo. Pero como esto sería muy etéreo y podría llevar a muchas interpretaciones, en términos generales en el sistema financiero consideramos que una cuota cómoda para el cliente es aquella que no supere el 30, el 35% de sus ingresos. Es decir, que un núcleo familiar que tenga unos ingresos de unos 2.400 euros, por ejemplo, se supone que la cuota que puede pagar de manera cómoda está en torno a 800 euros, más o menos. Porque algo para nosotros clave es que el cliente esté cómodo,
pueda pagar a lo largo de toda la vida la hipoteca sin ningún problema, porque un momento, como hemos dicho, tan bonito y tan especial, pues que en ningún momento tenga ninguna dificultad. Por eso hablamos de en torno a ese 30, 35, en algún momento puede llegar al 40% de los ingresos del núcleo familiar. ¿Y hay algún otro factor que influya en la concesión de la hipoteca? Sí, influirá también la situación personal que tenga el cliente, la situación familiar, evidentemente la edad, el hecho de si tiene menores a su cargo o personas mayores también bajo su responsabilidad, la situación laboral, todo esto acaba influyendo. Por eso, todos estos factores son los que tenemos en cuenta a la hora de conceder la hipoteca, pero sobre todo a la hora de asesorar al cliente, porque no pensamos solo en la concesión, sino pensamos, como decíamos, que a lo largo de su vida pueda pagarla sin ninguna dificultad y pueda hacer frente a cualquier imprevisto que pueda tener a nivel familiar. Y en ese punto, Manel, has hablado de la edad, ante ello, ¿cuál sería el plazo máximo que un particular puede presentar para solicitar una hipoteca? Los plazos podemos hablar de que una hipoteca la podemos conceder a 30, 35 o en algunos casos incluso a 40 años. Pero sí que hay algo importante, que es que la edad con la que el cliente acabe de pagar la hipoteca no supere los 75 años. Por lo tanto, el punto de partida será qué edad tiene el cliente cuando solicita la hipoteca, para que, como decimos, cuando la acaba de pagar no supere los 75 años. Todo el rato hablo de lo mismo, de que el cliente esté cómodo, de que no tenga dificultades, y la estadística también lo que nos ha demostrado es que cuando una persona llega a cierta edad, para él es cómodo no tener unas cargas financieras significativas. De ahí esa estimación de en torno a los 75 años para acabar de pagar la hipoteca. ¿Y el cliente puede modificar el plazo? Sí, exacto. El cliente puede modificar el plazo. El cliente puede tanto acortar el plazo como alargar el plazo de la hipoteca. En el caso de acortar el plazo, sería, en términos generales, lo que hablamos de amortizaciones. Es decir, el cliente en cualquier momento de la vida de la hipoteca puede decidir si quiere hacer una amortización y con esa amortización tiene dos opciones. O puede elegir mantener el mismo plazo que tiene hasta ese momento y bajar la cuota, porque por la situación que tenga en aquel momento, su momento vital, le sea más cómodo bajar la cuota, o puede decidir mantener la cuota que está pagando hasta ese momento, pero acortar el plazo. Eso sería una amortización y, por lo tanto, acortaría el plazo. Y también podría estar la otra opción, la de alargar el plazo. Sin embargo, esta opción sí que suele tener unos gastos porque la carga hipotecaria varía y, por lo tanto, alargar el plazo de la hipoteca suele incurrir en unos gastos. Es por eso que en el momento de la concesión nosotros siempre recomendamos que se piense muy bien cuál va a ser la cuota que le va a ser cómodo, más vale hacerla a un plazo un poco más largo y en cualquier momento estamos a tiempo de poder hacer esa amortización para bajarlo en caso de que haya variado la situación o de que el cliente ya esté más cómodo y su momento vital le sea cómodo, como digo, poder bajar la cuota. Un dato que ahora ha cobrado además muchísima actualidad, Manel, ¿qué tipo de interés se debe elegir? ¿Qué opciones además tiene en particular? En términos generales, Tony, históricamente sí hemos hablado de tipo fijo o tipo variable. Cuando hablamos de tipo fijo, el cliente desde el inicio sabe cuál va a ser el tipo que va a pagar a lo largo de todos los años de su hipoteca y, por lo tanto, la cuota va a ser constante, no va a variar. Cuando hablamos de tipo variable, tomamos un referencial, suele ser el Euribor, y se aplica un diferencial. Por lo tanto, en términos generales, pues Euribor más X será el tipo de interés que el cliente pagará. Normalmente las revisiones se hacen anuales, de manera que cada año, en función de cómo esté situado el Euribor, variará el interés y por lo tanto variará la cuota que pagará el cliente. Estas han sido en términos generales las opciones que más se han barajado a nivel de banca. Yo quiero una hipoteca, voy a ir a verte y quiero que me digas, Manel, ¿qué elijo? ¿Variable o fijo? Buena pregunta, Tony, y no es tan fácil de responder, pero sí que hemos de tener en cuenta que todo tendrá sus pros y sus contras porque dependerá de muchos factores. En momentos como ahora, en los que durante tantos años los tipos de interés han estado bajos, por supuesto que el cliente que ha tenido una hipoteca tipo variable pues se ha beneficiado de esta bajada, ¿no? Mientras que el cliente que la tenía tipo fijo, lo que veía es que su primo, su cuñado, su hermano estaban pagando menos interés y él seguía con la misma cuota. En cambio, en un momento como ahora, sí que el cliente que tiene la hipoteca tipo fijo está manteniendo la misma cuota que paga durante hace muchos años. En cambio, el cliente que la tiene tipo variable pues ha podido sufrir subidas de 200 o 300 euros su cuota. Así que dependerá mucho de
de cuál es la situación de la persona. También dependerá del momento vital, porque puede que al inicio quiera una estabilidad del cliente, pero más adelante sí que esté dispuesto a variar su cuota. Y de hecho por eso actualmente nosotros estamos comercializando una hipoteca que es la que más éxito y más demanda está teniendo, que es la hipoteca mixta. La hipoteca mixta lo que hace es que durante un periodo de tiempo, 3, 5 o 7 años, marca un tipo de interés fijo. Y después, pasados esos años, pasa a ser un interés variable. Esto es muy atractivo y responde a una demanda que hemos tenido por parte de los clientes, porque al inicio de formalizar la hipoteca o al inicio de comprar una vivienda, como decíamos, se suele incurrir en muchos gastos. Es un momento en el que el cliente ha bajado sus ahorros en términos generales y por lo tanto suele preferir esa estabilidad. A lo mejor ha tenido que moblar algo, que hacer una reforma, como decíamos antes, y tener esa estabilidad al principio de saber que durante unos años pagaré la misma cuota da una tranquilidad. Pero sí que después el cliente puede estar interesado en adaptar su cuota al Euribor, porque en definitiva también marca las tendencias de la economía. Así que esta opción, la hipoteca mixta, respondiendo a tu pregunta, si tuvieras que pedirla hoy, Tony, yo lo que te recomendaría, la hipoteca mixta, sería la mejor opción. La hipoteca mixta, tomo nota. Y con ese movimiento ascendente que ha tenido el Euribor en los últimos tiempos, ¿habéis notado algún repunte de las cancelaciones anticipadas de las hipotecas? Hemos tenido algún caso, pero hemos tenido menos cancelaciones anticipadas de las que podíamos esperar. Y cuando analizamos el porqué, vuelvo de nuevo a los tipos al tipo de interés que tienen las hipotecas. El cliente que tiene su hipoteca tipo fijo no se ha visto afectado, por lo tanto a este no le impacta. El cliente que tiene su hipoteca tipo variable, algunos de ellos, esta subida del tipo de interés, esta subida de la cuota, quizá no le ha trastocado su economía y por lo tanto ha preferido seguir pagando su cuota con este incremento, pero no descapitalizarse. Es más, algunos de estos clientes lo que sí que han hecho es venir a la oficina y decirnos qué puedo hacer con estos ahorros que tengo ahora que han subido el tipo de interés. Pero es que puede darse el caso de que acaben invirtiendo en un fondo de inversión que le esté dando una rentabilidad similar a lo que pagan de tipo de interés, no se descapitalizan, tienen ahí los ahorros para cualquier necesidad que puedan tener y además muchos de ellos lo que piensan es que todo esto es cíclico, posiblemente el tipo de interés volverá a bajar y prefieren, como decimos, no gastarse este dinero y esperar a que vuelva a bajar y por lo tanto su cuota vuelva a situarse. Así que, como te decía, hemos tenido menos amortizaciones anticipadas de las que a principio podríamos prever. Pues me has convencido de ir a visitarte, me has convencido, he formalizado la hipoteca. ¿Hay algún otro producto que esté obligado también a contratar al mismo tiempo? No, obligado no estás obligado a ningún producto, Tony. Lo que sí que la experiencia hemos podido comprobar es que el cliente que formaliza una hipoteca está cómodo domiciliando también con nosotros sus ingresos, sus pagos, pero al final es una cuestión de comodidad, de agilidad. Al final también la entidad con la que formalizas la hipoteca va a ser la entidad que mejor te va a acabar conociendo, así que el hecho de tener toda la operativa concentrada es más cómodo para todos. Y lo que sí es cierto es que por ley hay un producto que sí que debe contratarse, que es un seguro de hogar, que cubra el continente. Con esto lo que se hace es que el bien que se ha hipotecado esté garantizado, que si hay cualquier contingencia, cualquier siniestro quede cubierto y por lo tanto esto es algo que por ley es obligatorio. Y lo que sí que muchos clientes acaban haciendo es que cuando contratan este seguro de hogar con el continente, no se quedan solo con el continente, sino acaban contratando también el contenido, que pueda cubrir pues, las joyas, muebles, cualquier objeto de valor que puedan tener en su domicilio. Y lo que nosotros sí que siempre asesoramos al cliente es a que valore la posibilidad de contratar un seguro de vida, porque antes hablábamos de lo bonito que es ese momento de comprar una vivienda, de poder pagar con comodidad, de disfrutar de esa vivienda, pero la experiencia nos ha demostrado que hay contingencias, hay siniestros que hacen que en cualquier momento cambie la situación de esa familia. Por eso es importante que la persona, sobre todo si es la fuente de ingresos o las fuentes de ingresos que puede haber en una familia, estén asegurados, tengan un seguro de vida que en caso de cualquier contingencia pueda mitigar esa situación tan dura como es pues, bueno, un siniestro o una defunción incluso, ¿no? ¿Qué documentación me vas a pedir si yo quiero solicitar una hipoteca? En caso de un particular, lo que necesitamos es aquella documentación que justifique cuáles son sus ingresos, es decir, nóminas, declaración de la renta, o en caso de un autónomo, IVAs, es decir, todo lo que justifique cuáles son los ingresos que tiene esa persona o ese núcleo familiar.
Y por otra parte, cuáles son los gastos, es decir, cuotas de otros préstamos o de otras hipotecas que pueda estar pagando el cliente, para en definitiva hacer ese balance que decíamos de cuáles son sus ingresos y cuáles son las cuotas que acaba pagando, ¿no? Sí que es cierto que si actualmente no es cliente, el solicitante, le solimos pedir también la información, pues movimientos de la entidad con la que actualmente trabaja, para poder ver un poco pues, la operativa y cómo es actualmente su estado financiero, ¿no? Esto sería básicamente para valorar y para estudiar la operación. Una vez ya tenemos todo esto, podemos hacer el estudio y el siguiente paso sería, como decíamos, tasar la vivienda para ver cuál es el valor y en base a todo esto continuaríamos con el estudio. Cuando la operación ya está estudiada, lo que pasamos es ya a citar con el notario se verá con el cliente previamente para que pueda comprobar todo, para que pueda estar bien asesorado, bien informado y así cualquier duda que tenga o cualquier tema que quiera consultar o que quiera aclarar pueda hacerlo previamente y el día de la firma es un momento de disfrutar y de hacer realidad, pues, en muchos casos, este sueño, ¿no? Por eso insistía tanto en la importancia de estar bien asesorado. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una parte muy importante de la red que son especialistas hipotecarios. De hecho, este año el 40% de las hipotecas que se han formalizado en Banco Sabadell las han formalizado especialistas hipotecarios. Esto da una tranquilidad porque son personas que están todo el día trabajando con hipotecas, gestionándolas, así que la agilidad, la comodidad ante cualquier cosa que pueda salir es muy ágil, ¿no? El proceso, y eso al cliente le da mucha tranquilidad. De hecho, la experiencia cliente, las encuestas después nos demuestran que la satisfacción es muy buena con estos especialistas. Así que en este sentido, insisto en la importancia de estar bien asesorado, bien informado, porque es un momento muy bonito y vale la pena que nada lo empañe. Bien asesorado, bien informado y excelentemente expuesto. Manel Vallés, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Toni. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Muy buenas tardes.